Un saludo para los pregoneros de todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal Pregonero Informa. Antes de irnos de lleno la información, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De antemano te deseo tengas un excelente inicio de semana. Nos encontramos ya a lunes 2 de enero del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, fíjense ustedes, y sabemos que este año va a ser un año primordial y sobre todo caótico para esta oposición, que como bien lo dijo la senadora Antares Vázquez, señores, en estos años que hemos visto, la oposición se ha dedicado a estar atacando, a estar simplemente denostando y criticando a cada uno de los personajes que están formando esta transformación. Es más que claro que esa es su estrategia. Pero en este año 2023 no hay que sorprendernos porque los ataques van a ir, si no el doble, el triple. Porque los señores tienen en juego dos bastiones priistas que simplemente van a marcar un parteaguas, como lo hemos dicho, y va a definir si un partido de ellos prácticamente desaparece o tiene la posibilidad, según ellos, de un sueño de regresar al poder en el 24. Pero un sueño que cada vez se les hace más duro, o más bien se les nubla la vista, porque no hay ni un solo candidato viable con propuestas que sea considerado una amenaza. Y sin, ahora sí que echar las campanas al aire, sin festejar antes de tiempo, hay que ver nosotros nuestros perfiles y apuntalarlos bien. Porque estos señores se la pasan, como en este caso el señor impresentable Carlos Alarraqui, en un programa dedicado a golpetear sin objetividad, se fue en contra del secretario Adán Augusto, secretario que tiene muy buenas posibilidades también para ser un candidato, que tiene mucha gente que lo respalda. Se empezaron a burlar de él, lo llamaron la peor corcholata que tiene el presidente de la República, pero iniciando el año les acaba de dar una bofetada con guante blanco. Y no es lo que ellos digan, es lo que la ciudadanía vea del perfil de Adán Augusto. Les digo, tenemos la ventaja de tener tres grandes personajes, tres grandes figuras: el canciller Marcelo Ebrard, secretario Adán Augusto y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Los tres están en los primeros lugares. Va a ser una contienda muy fuerte, pero bonita, y esperemos que el que salga vencedor o el que sea el candidato sea avalado por todos, que eso es lo que se necesita. Todos podemos tener un favorito, señores, pero no hay que olvidar que el objetivo es seguir con la transformación y apoyar al que resulte ser elegido, no dividir como lo pretende hacer Ricardo Monreal. Vean ustedes, porque le aguaron ahora sí que la burla a estos miserables al referirse así de Adán Augusto. Escuchen. Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, puede ser el caballo negro de las corcholatas de AMLO. Ambos tabasqueños, Adán y Andrés, se conocen desde hace décadas. El papá de Adán, el notario Payambé López Falconi, cobijó a AMLO en Tabasco cuando este dejó al PRI. Se dice que incluso don Payambé apoyó económicamente al joven López Obrador. Adán también incursionó en la política a través del PRI y en 2001 se pasó al PRD, por el que fue candidato a alcalde y luego diputado local. En 2006 fue coordinador de la campaña presidencial de AMLO en
en la región sur del país. En 2009 llegó a San Lázaro y en 2012 llegó al Senado, aún por el PRD. Sin embargo, Adán se unió al entonces naciente Partido Morena en 2014. Fue el candidato de AMLO para la gubernatura de Tabasco en 2018 y asumió el cargo el 1 de enero de 2019. Pero fue gobernador menos de 2 años, pues en agosto de 2021 AMLO lo trajo a la capital para sustituir a Olga Sánchez Cordero en Bucareli. Como titular de gobernación, Adán pareció regresar al diálogo con la oposición, pero con el tiempo se ha revelado como un fanático más de AMLO. Adán se ha enfrentado a las madres de personas desaparecidas y también ha participado en las presiones de la 4T hacia el poder legislativo y también judicial. Se trata del miembro con el cargo más alto del llamado Grupo Tabasco, que aspira a sorprender y obtener la candidatura de 2024. Pero la fuerza de Adán, como marcan las encuestas, está aún muy lejos de la de Sheinbaum y Ebrard. ¿Le alcanzará con ser un viejo amigo de AMLO y compartir un apellido? Pedro, ¿podrá? Mira, Adán Augusto es lo más anticlimático que he visto en mi vida desde el protosaurio. Es un hombre tremendamente gris, que me imagino lo que pensaría si fuera presidente el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo o la OCDE del nombramiento de una gente así. Sería más o menos equiparable a un Pedro Castillo en Perú o a un... No, ni siquiera Daniel Ortega, ¿no? O sea, es nada. Tiene la cualidad, como decía el reportaje al principio, de que Payambé, el padre de él, que por cierto fallece en el año 2020 sin dar a conocer las causas de su muerte, fue un hombre que no solamente mantuvo al observador, sino que un tiempo lo tuvo en su casa. Y ahí pues fue parte de la familia y es considerado hermano de Adán Augusto López. Esa es la gran gracia que tiene este pobre infeliz. ¿Por qué pobre infeliz? Pues porque es una gente despreciable. Conozco gente que ha estado alrededor de él, apoyándolo, que hicieron el típico error de los empresarios de apoyar a personajes políticos para que lleguen a una posición política. Conozco 3 ahí en Campeche que apoyaron con todo, y cuando te digo con todo es con todo, a Adán Augusto para llegar al gobierno, y el momento en que ascendió al poder no les volvió a tomar el teléfono. Esa es más o menos la personalidad que lo describe. Sí, o sea, Roberto Madrazo tiene horizonte, tiene educación, es un cuate que conoció mucho mundo desde su padre con Carlos Madrazo, y pues es un tipo ingenioso, tiene su chiste, y tiene su influencia. Por supuesto que es un hombre de poder, Roberto Madrazo lo ha sido siempre, pero comparado con su adversario ahora, que de repente surge a la palestra, que es este pobre hombre, pues digo, no hay ni siquiera, si fueran pesos del boxeo, pues Roberto es un peso pesado y el otro es un mosca, ¿me creerías? ¿Qué opinas del No. gran y celebridad simpática? No puedo opinar mucho desde el punto de vista que apareció en la palestra, apareció en la escena nacional hace poco, más de un año, supliendo a Olga Sánchez Cordero como secretario de Gobernación. La mayoría nos preguntamos quién es. Fue gobernador en Tabasco y vino a reforzar el equipo. Vimos su rostro, pero por primera vez. Y su carta de presentación es que es muy amigo del señor presidente y que requería el Ejecutivo tener a alguien de confianza que pudiera trasladarse a los estados y establecer un vínculo directo con cada gobernador, con el Congreso, en un clima de concertación, de cordialidad, y comenzó haciéndolo. Y bueno, luego llegó muy rápido la noticia de que él también es corcholata y lo destaparon. Y se le está saliendo el gas porque no hay realmente el estar en esta plática viendo si él tiene posibilidades, realmente él es un ajeno a esta contienda, es alguien que pues apenas lo conocimos, no tiene un currículum, una biografía que lo pueda presentar y ponerlo al nivel de contendientes que han estado, que son políticos profesionales. Sin embargo, la amistad... Fue senador de la República allá en el 2012 por el PRD, fue diputado federal por el PRD entre el 9 y el 12, fue diputado local plurinominal por Tabasco, pero pues... ¿Quién le dio la mano para que haya llegado a esas posiciones? Pero es una carrera que a nivel nacional pues no es trascendente como para aspirar a la presidencia, pero tampoco es una gente carismática, que jale, que llame la atención, con un físico, con un verbo, con un acento.
lo escuchas, lo ves, lo oyes, pero pensar en él como presidente de 130 millones de personas, pues yo creo que es algo Hubo un fuera de evento, contexto. antes de que fuera secretario de Gobernación, cuando era gobernador de Tabasco, que lo puso Sí. en el foco, Sí. que querían imponer la ley Garrote en Tabasco. No sé Cierto. no sé si se Sí, acuerdan. sí, sí, sí. Que consistía para nuestro público que todo aquel que se quisiera manifestar, que quisiera No podía. decir algo en contra del gobierno, Garrote. pues tal cual, Garrote le iban a echar la policía y a madrearlo. Y eso fue iniciativa de él. Entonces fue donde Claro, tuvo foco claro. y ya después Yo fue secretario de les Gobernación. platico a todos una anécdota que a mí me tocó. No sé si se acuerdan que un día que estaba él medio pedo en Tabasco, habló con... No se van a acordar. No, porque no se van a acordar. Él estaba pedo, medio Sí, pedo, sí. él. Sí, sí, sí. Porque dio un discurso en que dice, ja, 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 los del norte dicen que somos muy huevones cuando no saben que nosotros los del sur somos más inteligentes, ja, 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 porque los que trabajan son ellos, ja, ja, ja. Sí. Qué mal comentario. Lo Sí, dijo, sí. lo No, dijo. bueno. Sí, sí. Bueno, esto les demuestra lo siguiente. ¿Se acuerdan que fui a Chihuahua hace como 3 semanas? Por ahí, y ahí hice mi carta desde Chihuahua. Bueno, ¿qué me platica el chisme? Es tan pendejo, pero tan pendejo, que llegó a Chihuahua. El mismo que dijo en el sur Claro. que el norte son más pendejos que los del sur. Porque ellos sí trabajan. Y entonces él iba a que le ayuden a promover la ley que ya estaba aprobada, la famosa reforma, que ya no era necesario Sí. que vaya a Chihuahua porque ya había más de 17 estados. ¿Qué le pasó en el Congreso local? Lo abucharon. Ok. No solamente eso, lo corrieron a patadas. Nosotros un programa para analizar las posibilidades que tiene de ser el presidente de la República. No, cero. No, Es que, ¿qué te acuerdas de él? Yo nada más No es que sea recuerdo una competente anécdota. o no, simplemente es ajeno. Ese es alguien que está fuera de lugar, no está en esto. Nadie lo tiene en la mente. No, no. Y como figura pública... Ustedes saben que fue coordinador de campaña, coordinador general de campaña de Manuel Andrés López Obrador en el 2006, cuando el Too Close to Call y que todo eso. ¿Cuándo lo vimos figurar ahí? ¿Cuándo se mencionó su nombre? Hombre, un señor que está llevando a cabo la coordinación de toda una campaña, un señor que va para la presidencia de México, nadie supo de él, nadie. Bueno, ¿quién quiere ir primero, tú, señorita? Porque, pues, No, a la que porque mandes él tiene más que ver el tema. Es que yo no pude hacer una cápsula de él, perdón. Ya hice una donde hablé de él en algún momento. ¿Se acuerdan cuando no peló a las ¿No hay madres? cápsula tuya o...? No, sí hay, pero Ah, no de él, esa- no de él, sí, claro, no de él. claro, Lo de nosotros, eso porque está de verdad grabado. de él, o sea, las únicas cosas que yo tenía en mente es cuando se secreteó con Alito. Ujú. Y cuando no peló a las mamás de las madres de niños con cáncer, cáncer. o no, de desaparecidos, ¿no? Desaparecidos. Sí. Es todo lo que se me viene a la mente. Para mí dicen que como figura pública que hablen bien o mal de ti, pero que hablen de ti. De él no hablamos. De verdad, para mí es como... Ni bien ni mal. Sí. Pero le ha hecho un Cuando yo daño. leí tema de Ana Augusto, dije, en la torre. Sí, que- No, O sea, pero hello, es él como si me llaman Juan secretario Pérez. de Gobernación no ha sido neutro, no ha sido político y le ha hecho un pinche daño al país de horror. Fíjate que tú en el programa anterior, Pedrito, dijiste que Sheinbaum era la más manipulable. Sí. Y estoy de acuerdo contigo. Porque creo que es un clon, pero un mal clon, el más chafa de todos. Porque ni siquiera tiene convicción, ni siquiera habla con convicción. La otra la pueden manipular, pero creo que estaría totalmente perdido. Sí, no hay manera. Bueno, Sí, no hay manera. No, por donde lo Luis veamos. Berman. Mundo nadie no tiene nada que perder. no. Mundo nadie no tiene nada que perder. Luis Además, Berman. estamos hablando de él, ya está ganando. Sí. Pero en un cuestionario de qué porcentaje conoce a este aspirante, mínimo. Precisamente de eso hablo en mi editorial. A ver. Ahora, Pepe. Fíjate que se hizo una encuesta de noviembre, noviembre de 2022, y extrañamente estaba ligeramente arriba de Claudia y de Marcelo. Lo conocen Pero- más a él. Ajá, no, que a en una Marcelo. encuesta que se hizo, pero entre la gente que sigue... En la a- Secretaría de Gobernación. En Tabasco. El intendente. Pero, no, pero a lo que voy es que mucha gente no tiene ni idea quién es, o sea, lo asocian, pero por Andrés Manuel. Sí. No por... Pues ahí se la pasaron duro y dale contra Adán Augusto. Pues fíjense ustedes, no lo conocen, nadie lo ve. Es un cero a la izquierda prácticamente, estaban diciendo. Pues tómenla, iniciando el año, el secretario de Gobernación. Miren ustedes en esta encuesta, que esta fue ya a finales, iniciando este año. Pues ahí está el cero a la izquierda que dicen. El canciller Marcelo Ebrard, perdón, el canciller Marcelo Ebrard, sí, bajó de posición. Y el que subió
fue el secretario Adán Augusto y está en segundo lugar de preferencias como aspirantes por parte del movimiento de Morena PT y el Partido Verde. Fíjense, la jefa de gobierno se mantiene, Adán Augusto sube, baja Marcelo Ebrard y pues ahí está. Para que se callen estos sinvergüenzas. Digo, algunos frustrados que buscaron siquiera ser presidentes y... ya creo que sabemos todos a quién nos referimos, ¿verdad? Sí. Y quedó humillado. Porque a este sí no lo conocen. Bueno, sí, en su casa y con toda su familia. Pero de ahí simplemente es conocido como un chayotero, palero, que vive del erario público. Vean ustedes para que terminen de revolcarse, porque aquí también detallaron en esta encuesta cómo sube Adán Augusto, y no solamente en esta, en otra. Sube y también es considerado como un fuerte aspirante. Ha habido unos históricos, ¿no?, en ascenso importante y otros de plano en picada. Sube Adán Augusto López, regresa Noroña al top 10. Cuéntanos tú. Correcto. Recordarle a la gente que nos escucha, por si no lo conocen, entren en la página de Pulse, ahí lo pueden ver. Se hace cada semana. Es decir, cada semana puede haber movimiento. Una encuesta como tal, pero sí se nutre de encuestas. Y lo que está haciendo es ver los careos que se están aplicando en encuestas reconocidas y a partir de eso enfrenta a los aspirantes. Lo que estamos teniendo esta semana para cerrar el 2022 es uno, que Claudia Sheinbaum se mantiene por quinta semana consecutiva en primer lugar, es decir, desde que estrena esta herramienta, no ha bajado del primer lugar, y Adán Augusto esta semana rebasa a Marcelo Ebrard y se queda con el segundo lugar. Marcelo baja tercero. Marcelo se había mantenido en segundo lugar aproximadamente unas 3 semanas. Ellos pues igual mantienen este 2-3 en ranking. Y pues esto también lo vemos reflejado en las encuestas. Mauricio Vila, por ejemplo, el gobernador de Yucatán, panista, se mantiene en cuarto lugar también y ya va por 4 semanas consecutivas en esa posición. Y Ricardo Monreal ha estado bajando, subiendo, que también se explica por los comportamientos tenidos en las últimas semanas. En esta semana, en este corte antes de acabar el año, pues lo tenemos con una subida de un escaño, ¿no?, en quinto lugar. Es un personaje, el diputado Fernández Noroña, interesante, que tiene mucho apoyo en redes. Había estado subiendo y bajando esta semana con este corte que tenemos. Regresa al top 10, sube 4 lugares y esto de las encuestas que se han publicado en los últimos días, en la última semana. Cada semana hacemos este corte y así es como tenemos estos cambios que estamos presentando aquí. Lo que está buenísimo de poder seguir semana a semana desde septiembre la evolución, como nos dices, de varios de los personajes, es que justo, digamos, podemos ver los cambios. Claudia Sheinbaum, como dices, se ha mantenido bastante estable. Marcelo Ebrard bajó ahorita un poquito, pero nada grave, ¿no? Pero si vemos bajita la mano a ciertos personajes, nos decías Mauricio Vila, pero por ejemplo Santiago Krill, ¿no?, también, que empezó en lugares bastante bajos y en silencio ha ido subiendo hasta casi llegar al top 10. Hubo caídas también importantes como Santiago Nieto, ¿no?, que en septiembre era de los personajes top, casi en el 5, y ahorita, bueno, ya ni figura hasta abajo. Entonces es muy interesante cómo en cosa de meses el panorama político puede cambiar. Lo digo porque siguen faltando 2 años. No, es correcto. Y como reitero que esto se nutre de las encuestas publicadas, reconocidas, el nombre que tú quieras poner y que se imagine la gente que nos escucha, no es medido de manera consecuente, seguida, ¿no? Y les digo, no solamente ahí, en otra encuesta también que dio a conocer Vicente Serrano, Adán Augusto López sigue subiendo, porque también Marco señaló esta de Pulse MX, pero también en otra está dando la sorpresa. Político.mx, de Pulse.mx, que apuntan a que Adán Augusto López Hernández sube a segundo lugar y baja a tercer lugar Marcelo Ebrard. Tengo un estudio de opinión de la empresa demoscópica Massive Caller que señala que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se fortalece cada vez más como carta fuerte de Morena en las preferencias electorales y como un candidato idóneo del Instituto Político rumbo a las elecciones presidenciales del 2024. Revela que Adán Augusto en 5 meses es el que más ha crecido respecto a los demás.
por medio de la pregunta realizada a los encuestados. De las siguientes personas, ¿quién le gustaría que fuera el candidato de Morena? Los resultados mostraron una línea ascendiente de Adán Augusto con 20.4%, mientras que Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum muestran una línea en caída. Por otra parte, Morena continúa como el favorito en estos momentos y un 47.5% señala que votaría por la continuidad de la 4T, mientras que un 32.1% votaría por una posible coalición entre el PRI, el PAN y el PRD, mientras que el 5.1% por Movimiento Ciudadano. Ahora, no son los únicos datos que tengo, también, ya no para el 2024, y grábenme muchachos, para las elecciones del 2023, un estudio de opinión de la empresa demoscópica Factométrica señala que en vísperas de las elecciones del próximo año, donde se renovará la gubernatura de Coahuila, el senador de Morena, Armando Guadiana, quien ha sido muy criticado por muchos dentro del movimiento de la 4T, luego de ser señalado como el virtual candidato de Morena en aquel estado por la gubernatura de Coahuila, virtual candidato o abanderado de Morena, PT y Verde, se llevaría la contienda al superar con al menos 10 puntos a su más cercano contendiente, el priista Manolo Jiménez. La encuesta destaca que en un careo entre quienes aspiran a la gubernatura, Guadiana obtuvo el 44.9% en las preferencias, seguido de Manolo Jiménez como abanderado del PRIANRED con el 34%. Ojo que las encuestas no se ganan elecciones, pero creo que es importante señalarlas, mi querida El. Pues así las cosas. En este año el que inició dando la campanada fue el secretario Adán Augusto López, quien calla a esta oposición que simplemente deberían enfocarse en buscar a uno del que sí puedan hablar, porque están más fregados. Ni eso pueden hacer. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.